Hola, soy Anonymous Hacker. Estoy aquí para presentar un video muy interesante sobre el iVoice Kit, esta cajita que veis aquí, y está hablando. Este es sin duda mi video favorito, y estoy seguro de que le darás al like antes de que vaya por la mitad. Bueno, te dejo con Virtus Dante. Un saludo. Un saludo para ti también, Anonymous, qué tío, ¿eh? Bueno, sí, hoy os traigo el Artificial Intelligence Voice Kit, un do-it-yourself, hazlo tú mismo, made by you with Google, hecho por ti con Google. ¿Por qué con Google? Porque nos va a permitir construir un Google Assistant, un asistente de Google al que le podremos hacer preguntas y él nos responderá a su manera. Muy divertido. Sí, sin duda muy chulo. Yo los 3-4 días que me he tirado haciendo cosas con él, me lo he pasado muy bien. Además, son muchas cositas las que se practican. Yo incluso me he tenido que hacer una chuletita para poder seguir el vídeo. Y algunas de esas cositas son de nivel medio, incluso avanzado. Así que lo vamos a pasar bien, ¿eh? Bueno, ¿y cómo ha ido el proyecto? Pues ha ido muy bien, lo hemos completado con éxito. Esto ha sido gracias a seguir la guía que viene en la página web, muy bien explicado. Aquí la tenemos. Y como veis está en inglés, eso sí, todo en inglés. Tenéis que manejar el inglés bien. Para leer no es problema, para hablar es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y aquí veis que está todo muy bien explicado. ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que tostar la SD. Esto es grabar en la tarjeta de memoria SD el sistema operativo Raspbian una imagen específica para este proyecto que tiene preinstalado el Voice Bonnet, el HUD que va sobre la Raspberry para el sonido y que contiene las librerías y el código fuente de los ejemplos que vamos a utilizar. También hemos tenido que montar la caja. No es un cubo de Rubik, es una caja para el Voice Kit y ha sido fácil gracias a las instrucciones. Vais a ver. Fijaros, las 6 fotos, todo muy bien explicado. Nada, fácil, fácil. Esta parte fácil también. Ha habido que conectar a la Wi-Fi nuestra Raspberry 0, lo cual es fácil, no es una cosa nada del otro mundo. Y ha habido que habilitar y configurar el Google Assistant API en la Google Cloud Console. Y esto aquí es ya terreno pantanoso, porque son cosas que si no sigues la guía, te la explican bien y no las han visto nunca, no por ti mismo es difícil de hacerlo, porque no es nada intuitivo la interfaz y todo lo que tienes que hacer. Descubrirlo por ti mismo sería realmente difícil, así que tienes que hacerlo con ayuda. Y aquí venía también, seguíamos la ayuda para completar ese paso. Por último, también tuvimos que autorizar la aplicación para que acceda a nuestra cuenta de Google y poder utilizar la API del Google Assistant y que se comunique con nosotros. Claro, tiene que entender lo que le decimos y darnos una respuesta. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues aquí lo tenemos. La cajita del asistente de Google. Vamos a ver un poquito cómo funciona. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Me gustaría tomar un poco de cerveza. Lo siento, no te he entendido. Quiero pedir cerveza y pizza. Aquí tienes restaurantes cerca. El primero es la pizzería Stromboli, en la calle Pescadores, 30, Isla Cristina. El segundo es la Pasta Gansa, en calle Plaza La Lota, en 8, Ayamonte. El tercero es el restaurante Casa Barberi, en la Plaza de la Coronación, 13, Ayamonte. Creo que me ha geolocalizado un poco alejado de donde yo estoy realmente, pero bueno. Yo ya la tengo montada, así que lo que voy a hacer es enseñaros un poco cómo es la caja y abrirla para que la veáis por dentro. Ahí tenéis los cables del botón. Ahí vamos a ver el altavoz. Y abajo está el Voice Bonnet con la Raspberry Pi 0. Veis que más sencillo no puede ser. El montaje
de los cables, pues con los pines, súper sencillo, no hay que soldar nada. Todo esto te viene para meterlo directamente, se queda perfectamente encajado. A lo mejor lo más complicado es ahora meter los cables aquí, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Queda cerrada y, como veis, tengo el aire, los puertos, el GPIO, el HDMI, el USB es el data, el power para alimentarla, audio es una salida de auriculares. Ahí ese agujero nos sirve para ver la luz de dentro de la Raspberry si está encendida, si está funcionando. El altavoz, el botón para interactuar. Y aquí tenemos el acceso a la SD card. Muy chulo, ¿verdad? Bueno, pues cuando ya tenemos nuestra cajita con la SD tostada dentro, ya la podemos conectar a alimentación para que la encendamos. Y el siguiente paso sería conectarla a la Wi-Fi. Hay dos formas de hacerlo. Una es mediante una aplicación para el smartphone. Ahí la tenemos. Se llama Google AI Projects. Y mediante esta aplicación es muy sencillo. Es igual que otras aplicaciones que existen para conectar a Wi-Fi dispositivos inteligentes como enchufes y cosas así. Pues esta está específicamente hecha para ayudar a conectar a la Wi-Fi a nuestro VoiceKit. Y la otra forma de conectar a la Wi-Fi es pues conectando nuestra Raspberry Pi a un monitor y accedemos al escritorio del Raspbian y desde ahí es configurarlo. Mucho ojito con esto porque nos va a salir el asistente de configuración inicial del Raspbian y hay un momento en que nos va a preguntar, nos va a pedir que actualicemos el software y esto no lo debemos hacer, ¿eh? No porque nos va a joder el VoiceKit. Se va a perder la instalación del VoiceBonnet y nos lo va a fastidiar todo. Así que no le deis a actualizar el software del Raspbian. De igual manera, desde consola no hagáis apt-get update ni apt-get upgrade. ¿De acuerdo, amigos? No actualizar el software del Raspbian. ¿Por qué me da la opción de conectar mediante la app cuando podría hacerlo directamente desde el escritorio de Raspbian? Bueno, pues porque realmente para llevar a cabo el proyecto no necesito entrar, no es imprescindible entrar en ningún momento al escritorio del Raspbian. Simplemente voy a conectarme por SSH a la Raspberry y desde ahí voy a poder ejecutar los comandos y voy a poder lanzar los programas de ejemplo, voy a poder incluso modificarlos y probar el VoiceKit. No obstante, yo sí he entrado por escritorio a Raspbian del VoiceKit para ver cómo era, para ver qué cosas tenía y bueno, lo veremos ahora después un poco. ¿Y qué os parece si vamos haciendo cositas? Bueno, primero os quería enseñar lo que trae el kit, es la caja y todo lo que lleva dentro, ya la hemos abierto antes y hemos visto un poco, y también trae el cable para la alimentación por USB, pero no trae el cargador. Nos servirá y será imprescindible que tengamos alguno, cualquier cargador de estos como este que es de carga rápida, y puede ser el cargador de cualquier smartphone que tengamos. Es por eso por lo que no lo traen, así reducen costes y dan por hecho que todos nosotros tenemos un smartphone y por tanto un cargador para poder utilizar el VoiceKit. Lo voy a ir preparando. Bien, pero además, si queremos conectarlo al monitor, pues lo que trae es un puerto mini HDMI y si tenemos un cable HDMI normal, pues necesitaremos un adaptador de HDMI normal a mini HDMI. Y si necesitamos conectarle algún dispositivo USB, pues como lo que tiene aquí es un mini USB,
Así lo convierto en un puerto USB normal. Y esto es un teclado inalámbrico, también para utilizarlo como ratón, como mousepad, que va por Bluetooth. Lo voy a conectar al USB. Por último voy a conectar el HDMI y la alimentación. En cuanto conecte la alimentación, pues va a funcionar. Y lo tengo preparado para que, en cuanto arranque, se ejecute el programa del Google Assistant, y lo sabremos porque se va a encender el piloto del botón. La Raspberry Pi 0 tarda más en arrancar. Es menos potente, no sé si tenía medio giga de RAM. Bueno, ya ha arrancado y ahora vamos a probarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiempo hace hoy en Granada? Hoy en Granada va a estar parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 65 y una mínima de 39. Hay 60 con cielos soleados. ¡Hasta luego, Luca! Hola pecador de la pradera nacido después de los dolores. Por la gloria de mi madre. Dime, Fistro pecador, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, esto es para morirse, ¿no? El Google Assistant lo que me dice. Qué graciosa eres. Me has alegrado el día. Muchas gracias. ¿Dónde se resguardan los muñecos de nieve en verano? En la nube. Madre mía. Encima con cachondeo. Bueno, vamos a pasar a ver el escritorio. Esta es nuestra Raspberry Pi 0 del Voice Kit. Bueno, pues aquí veis el fondo de escritorio, nos lo han personalizado con esto de Artificial Intelligence Yourself Projects. Estos archivos aquí son ejecutables para comprobar el audio, comprobar el funcionamiento del cloud, comprobar la Wi-Fi. Aquí tenemos un programita para configurar el sonido. Vais a ver que aquí todas las cosas tardan en cargar. Ahí está. Dispositivo de salida, speaker, grabación, reproducción. Y ahora voy a lanzar el editor de Python y vamos a cargar uno de los ejemplos que vienen de código para hacer con el VoiceKit. Tarda en cargar, ¿veis? Ahí lo tenemos. Este es el ejemplo del Voice Recorder, que es un programita que lo que hace es que espera que le demos al botón. Cuando le damos empieza a grabar. Cuando le volvemos a dar, para la grabación y repite, le produce lo que ha grabado, nuestra propia voz. Aquí veis, pulsa el botón para empezar a grabar, tal. Y ahora voy a lanzar el programa de la grabadora. Ahí veis, press button to start recording, le doy. Hola, ¿qué tal? Soy Virtus Dante. Y ahora le doy para que reproduzca. Soy Virtus Dante. Bueno, la reproducción, el sonido lo graba un poquito mal, pero era un ejemplo, ¿no? Y como veis, el programita, pues, es muy sencillo aquí. Programita en Python. Muy sencillo. Bien, esto es interactuando con la Raspberry Pi del VoiceKit desde el propio escritorio, la interfaz del propio escritorio de la Raspberry, de Raspbian, pero vamos a hacerlo ahora por SSH, vamos a volver al PC y vamos a conectar por SSH al VoiceKit y desde ahí vamos a utilizar por consola, por el terminal, vamos a darle todos los comandos y vamos a probar más cositas que se pueden hacer, ¿eh? Bien, la guía, el tutorial de la página web que seguimos para realizar el VoiceKit, el proyecto del VoiceKit, nos recomienda utilizar Chrome con la extensión Secure Shell Extension para conectar por SSH a la Raspberry Pi del VoiceKit y trabajar con ella por el terminal. Pero yo voy a utilizar PuTTY,
que es un programita, un ejecutable muy sencillo para Windows que me va a abrir un terminal y me voy a conectar con la Raspberry Pi. Vamos a ver. Aquí veis. Vamos a abrir. Aquí lo tenemos. Usuario Pi, contraseña. Bien, ya estamos conectados. Aquí pues esto es un Linux. Puedo hacer un listado de carpetas y archivos. Ahí vemos los de AI, del Artificial Intelligence Yourself. Son los que nos vienen con esta distribución de Raspbian específica para este proyecto. Vamos a probar, por ejemplo, un programita que hay para sintetizar voz y que va a decir el texto que yo le diga aquí. Por ejemplo, Hello World. Hello world. Habéis visto que la pronunciación es, bueno, regular. Vamos a decirle que diga algo más. Hello World. Machine. Hello world, I am a machine. Lo que os quería decir. Es una síntesis de voz que se hace desde la propia máquina. Con este programita no estoy consultando, no estoy utilizando ningún servicio de Google, ninguna API. Y esa síntesis pues tiene una calidad un poco peor que la que obtengo con el Google Text-to-Speech API, que es una API que yo le paso un texto escrito, una cadena de texto, y me devuelve el audio de esa cadena de texto leída. Y me lo hace muy bien. Y puedo elegir voz y tal. ¿Qué pasa? Que eso es de pago. Y este programita, pues, como está en la propia máquina, no está consultando nada, es libre. Por defecto, me habla en inglés. Está preparado para inglés. Si yo quiero que hable, que diga algo en español, tengo lo primero de todo, pues, lo que quiero que diga en español. Y le tengo que decir, especificar el idioma. Hola, soy una máquina. También tiene parámetros para cambiarle el pitch, la velocidad incluso, y el volumen. Esto es el programita con el que he hecho la introducción con la voz de Anonymous Hacker. Hola, soy Anonymous Hacker. Bien, como he dicho, el Google Text-to-Speech API me saca una voz mucho mejor, mucho más natural, como la que me saca el asistente de Google, pero es de pago. Esa API es de pago. Es muy barata, pero algo me van a ir cobrando. Entonces, ¿qué pasa? Pues para según qué proyecto te puede interesar utilizar una mejor voz o a lo mejor te basta con este tipo de síntesis de voz que se conoce desde hace mucho, pero que no te da esa calidad. Pero no vas a depender de una conexión en internet ni vas a depender de un servicio de pago. Y algunos a lo mejor os estáis preguntando por qué el text-to-speech es de pago mientras que el Google Assistant, que es otra API, no es de pago. Pues muy sencillo, porque mediante el Google Assistant, Google te va a ir conociendo. Y esa información no se paga con nada. Es una información que tú usas el Google Assistant y Google chupa y va cogiendo información sobre nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? A cambio, tenemos el servicio que nos ofrece, que la verdad que está muy bien, pero ya cada uno que haga lo que quiera. Y el text-to-speech, pues es de pago porque yo a lo mejor quiero que diga cosas que no tienen nada que ver conmigo, no van a ser cosas de utilidad para Google. Son textos que a lo mejor quiero que mi programa diga y son textos que a Google no le interesan, no dan información del usuario. Entonces es una herramienta útil para aplicaciones que queramos que tengan una voz clara y más humana que la cajita esta, como hemos visto antes, y entonces pues es un servicio de pago. Bien, vamos a ver ahora un programita que nos va a permitir darle a nuestro VoiceKit instrucciones por comandos de voz. Le vamos a poder decir que haga algo, nosotros se lo decimos hablando y él lo va a hacer. Vamos a ver el programa. Aquí lo tenemos que tener, el Cloud Speech Demo. Este programita sí utiliza una API de Google, que es la Speech to Text API. Lo contrario que comentaba antes, la Text to Speech es que un texto escrito
Google me lo pasa a sonido y el speech to text es que lo que yo hablo, Google me lo va a convertir en texto escrito. Y entonces yo con ese texto escrito ya lo puedo manejar en el programa, comparar si me ha dicho lo que yo espero o no. Vamos a ver el programa, el código, con el editor de texto aquí por consola en Nano. Bueno, este es el código del programa, el código fuente. Está en Python también. Y fijaros aquí, el programa original venía con las instrucciones, estas 4 instrucciones en inglés. Y yo lo he preparado para las mismas instrucciones en español. Y además le he añadido 4 instrucciones más. Una, la que repite conmigo, mover el motor. Sí, un motor, porque ahora veréis que le he conectado un motor al VoiceKit. Y aquí es donde me procesa las instrucciones, los comandos. ¿Veis? Están ahí los comandos escritos en cadenas literales. Turn on the light, o enciende la luz. Esto se lo añadí yo, esto de enciende la luz, apaga la luz, parpadea la luz. Y es simplemente me va a buscar esa cadena en lo que el servicio de Google me ha dicho que ha entendido al escuchar mi voz. Aquí es donde yo le he añadido los comandos para mover un servo, un motor, que lo vamos a ver ahora. ¿Veis? Aquí en el puerto GPIO de la Raspberry Pi 0 he conectado unos cablecitos que me van a este motor. Un servomotor, muy básico, es lo más básico que hay por ahí. Entonces yo ahora cuando ejecute el programa, vamos a probar los comandos. Ahí tenemos el programa lanzado. Me dice que está escuchando. Veis que me dice lo que ha entendido, lo que ha dicho Aitana, ese programa lanzado. Me dice las cosas que puedo decir y sigue escuchando el programa. Lo pongo para que lo veáis. Y ahora si yo le digo, por ejemplo, enciende la luz. ¿Veis? Se ha encendido. Me ha entendido que ha dicho enciende la luz y la ha encendido. Si le digo apaga la luz, me apaga la luz. Y si le digo parpadea la luz, tengo que decirle el comando como una frase suelta. Apaga la luz. Y ahora el motorcito. Mueve el motor al máximo. Mueve el motor al mínimo. Muy chulo, ¿eh? Pues imaginaros la cantidad de cosas que se puede hacer con esto, ¿no? Con una caja que puede hablar, que puede mover motores, que enciende cosas. Pues genial. Vamos a parar el programita ya. Entonces, desde las aplicaciones con Python vamos a poder interactuar con la Raspberry Pi y con el VoiceKit, hacer nuestros programitas y nuestras cositas, trastear un poquito. Hay mucho código en GitHub de referencia que podéis encontrar de ejemplo y se hace todo manejando con sencillez un SDK que está disponible para interactuar con los servicios de Google, con el VoiceBonnet, con lo del dispositivo, todo preparado, muy fácil. Habéis visto que los programas son cortitos realmente porque utilizamos SDK, que es una gran librería donde está todo hecho, todo lo gordo ya hecho y nosotros solo necesitamos utilizarlo desde nuestro programa con comandos muy fáciles. Pues vuestra imaginación es el límite. Si tenéis la posibilidad de controlar dispositivos, de que la máquina hable, de que la máquina escuche, de utilizar el asistente de Google, pues eso, la imaginación es el límite. Una cosita sí quería apuntar. Habéis visto que este asistente no le digo OK Google, no funciona así. Originalmente venía con un ejemplo, un programita que funcionaba
como el tradicional OK Google, esperando a que le diga OK Google y lo que quiero hacer, pero ese programa de ejemplo, cuando lo intentas ejecutar ahora, te dice que está obsoleto y no funciona correctamente. Es una pena porque hubiese sido también chulo probarlo, decir OK Google, dime qué puedo hacer, pero en fin. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final del vídeo. Si os ha gustado lo que habéis visto, las pruebecitas que hemos hecho con el VoiceKit, pues ya sabéis, un like y en los comentarios me podéis hacer preguntas, consultas, comentar lo que queráis y hasta la próxima.